Es interesante, buscaba un material audiovisual para introducir este tema, pero me llamó mucho la atención. Yo creo que es muy llamativo el tema que trata, ¿no? Una mujer tiene un diagnóstico fatal, digamos médicamente hablando, pero esta mujer empieza a preparar lo que sería su última voluntad, sus últimos deseos. Pues, independientemente de la situación, pues, de lo del papá de la hija y todo el tema, me parece que es tremendo, ¿no? El contenido de este mensaje. Yo quiero que a mi hija la cuide mi hermano, y eso es mi última voluntad, y eso se tiene que hacer. Y también, y si me da muerte cerebral, no me prolongue más la vida, yo quiero irme tranquila. O sea, la importancia de lo que podríamos denominar la última voluntad, ¿no? El último deseo de una persona. Bueno, ahí vimos un ejemplo, ¿sí? Solo las personas más importantes podrían ocuparse de algo así, ¿verdad? Para que alguien decida hacer la última voluntad de alguien es porque era bien importante, pues dejó al hermano y a una gran amiga para cuidar de su hija, de los medios que seguramente iban a estar allí molestando. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en un punto donde nos quedan algunos minutos, quién sabe cuántos, y pudiéramos expresar nuestra última voluntad? Piénsalo por un momentito. Tal vez en la cama de algún hospital, qué sé yo, o de pronto tendido en la calle por un accidente de tránsito, no sé la circunstancia, pero que tuvieras la posibilidad de expresar tu última voluntad o tus últimos deseos. ¿Qué dirías? ¿Lo has pensado? Yo creo que esto es difícil de imaginar. Tal vez es la primera vez que a usted le han formulado esta pregunta. Y eso no se trata de que alguien sea mayor o menor. Ella murió muy joven, una mujer pues, muy bella, una actriz. ¿Qué diríamos? Lo que pasa es que nosotros no pensamos cosas profundas sino hasta cuando nos vemos bien en una encrucijada. ¿Qué diríamos? ¿Qué le diría Juan Manuel a su esposa, a su hijo? ¿Cuál sería tu último deseo? No me contestes, tranquilo, no espero eso. Ricardo, ¿qué harías? ¿Qué le dirías a Sonia, a tus hijas? ¿Cuál sería nuestro último deseo, nuestra última voluntad? Blanquita, Janet, no sé. Pensemos en esto y espero que el ejercicio nos ayude a ser un poquito más sensibles. Esto del último deseo, la última voluntad, tiene muchos matices. Y uno de los que se me vino a la mente mientras pensaba en este mensaje tiene que ver con esta imagen. ¿Alguna vez ha visto películas de pronto de antaño? En otros tiempos, cuando una persona era considerada una amenaza para la sociedad o alguien que había cometido un crimen muy delicado, muy grave, pues sencillamente lo condenaban a muerte. Y una de las maneras de terminar con la vida de una persona culpable o indeseable para X o Y personas era el método del fusilamiento, ¿no? Y en algunas películas, yo nunca presencié algo así, jamás, Dios me libre de hacer algo así. Lo que sucedía era que se formaba un grupo de señores con armas y en algunos casos, no sé si siempre, había uno que era el que daba la orden, ¿no? Preparen, apunten, bueno, ¿no? Pero antes de decir esas palabras, sucedía a veces que se acercaban al condenado y le preguntaban: ¿cuál es tu última voluntad? Pues yo no sé si era que a los escritores de las películas o de las series les faltaba imaginación, o es que realmente eso pasa muy seguido, no lo sé. Alguien tendrá registros de eso, no lo sé. Pero una de las cosas que yo más recuerdo es: quiero fumarme un cigarrillo antes de morir. O quiero un trago, no sé, la verdad no sé, no tengo más ejemplos en mi cabeza, es lo único que recuerdo. La última voluntad. Y se supone que aunque el personaje estuviera ya, en realidad tenía que morirse, que así había sido determinado, le daban la posibilidad de elegir
esa su última voluntad. Hoy en día, además del testamento, o el testamento básicamente es como uno de las figuras más, digamos, más familiares para nosotros, ¿cierto? De pronto la última voluntad de una persona no nos resulte tan familiar como un testamento, pero tienen una relación. Algunas personas consideran que es bueno, pues obviamente uno no lo va a hacer a los 15 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Tenemos aquí un par de jovencitos, pues todavía son muy niños. Pero la idea es que de alguna forma, cuando usted ya tiene alguna responsabilidad o tiene gente a su cargo, usted pudiera pensar, no necesariamente tiene que estar enfermo o amenazado de muerte, cosas así, para gestionar esto. Se aconseja. Por ejemplo, ha habido líos severos de padres de familia que no hicieron bien esta gestión, no expresaron claramente su última voluntad, y quienes quedan agarrándose de los pelos. Los hijos. Si hay hijos avaros o codiciosos, pues ahí será muy triste sobre eso, ¿no? La última voluntad. Quiero recordar una imagen que para nosotros es fundamental, y hoy vamos a celebrar, Dios mediante, la Cena del Señor. La imagen de la cruz aparece en el monte de la Calavera o Gólgota, un panorama de muerte, y en ese panorama aparecen 3 cruces. No son como las que tenemos aquí en la ciudad, que son unos monumentos vacíos. Eran 3 cruces, y sobre esas cruces estaban colgados 3 sujetos. La pregunta que quiero formular, o la reflexión que quiero manejar en esta parte de la introducción, es preguntarnos cuál fue la última voluntad de cada uno de ellos. No sé si alguna vez lo pensó, no sé si alguna vez lo meditó, pero lo invito para que lo hagamos. Imaginémonos esto. Ahí está resaltada una de esas cruces. Sabemos que había 2 malhechores en esa crucifixión. Pensemos por un momento cuál habría sido la última voluntad del malhechor. Según la Biblia, en Lucas 23:39, este criminal, condenado justamente a morirse, mira al Señor y se burla, y básicamente le dice: bueno, no que tan poderoso, no que tan hijo de Dios, no que tan Mesías, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Tremendo, ¿no? Básicamente este sujeto utilizó sus últimos momentos de vida, utilizó su voluntad para burlarse del Señor. El otro más adelante le dice: usted no teme a Dios, usted no respeta a Dios. Hay personas que cuando se ven en la muerte, cuando enfrentan una crisis muy fuerte, en lugar de invocar a Dios para pedir ayuda, lo que hacen es irse en contra de Dios, como culparlo y casi que maldecirlo. Eso fue un caso. Pero tenemos otro caso. Al otro lado hay uno que decidió algo diferente. Según Lucas 23:42, creo que es uno de los fragmentos de la historia sagrada que más recordamos. Uno de ellos se voltea y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la última voluntad de este hombre? Señor, yo quiero creer y confiar que tú eres el rey que dices que eres. Grandioso. Cuando le comparto el evangelio a las personas, yo les digo: ahí está reflejada la historia de la humanidad. Solo hay 2 alternativas: o rechazas al Salvador y te burlas de lo que se dice acerca de Él, o te aferras en el nombre del Señor por fe a creer que es posible que, a pesar de tus pecados y mis pecados, Él pudiera perdonarme. Sin embargo, queda un personaje más, el más importante de todos. Pero curiosamente, bueno, cuando pensaba en esto, yo decía: bueno, ¿cuál sería la última voluntad del Señor? Pues yo no la puedo comparar con la de los anteriores, porque Jesús no se dirige a una persona.
o no expresa su voluntad ante seres humanos, sino que lo hace ante su Padre. Él dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Uno podría decir que esa sería la última voluntad del Señor. Pero pensando un poquito en este asunto, pensemos cuál fue la última voluntad de Cristo a nosotros o a los discípulos, ¿sí? ¿Cuál fue la última voluntad? El asunto es que Cristo no la pronuncia en la cruz. El último deseo del Señor, la última voluntad del Señor, no fue pronunciada en la cruz. Por eso el tema de esta mañana es su última voluntad. Vamos a hablar de la última voluntad del Salvador. Para poder hacerlo necesitamos ampliar lo más posible nuestro panorama. Una de las cosas que quiero que usted tenga presente es que entre más recursos bíblicos tenga a la mano para pensar en un tema, más posibilidades tiene de tener claridad. Vamos a mirar varios textos para comprender claramente cuál fue esa última voluntad del Salvador. Vamos a rodear el tema desde varios ángulos. El primero es la encarnación. El Verbo se hizo carne. Dios se hace hombre. ¿Está bien? ¿Todos entendemos eso? Creo que la mayoría llevamos el suficientemente tiempo para conocerlo. Si alguien no tiene idea, maravilloso. La historia de Cristo, la historia de la Semana Santa habla de Dios mismo haciéndose hombre. Según las Sagradas Escrituras, el Verbo, Dios mismo, Jesús, dejó el cielo, dejó su trono y la eternidad por la voluntad de ¿quién? Del Padre. Bueno, empezamos un poquito con la atención porque tenemos la figura de un Dios triuno, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una sola unidad. Pero vemos que el proceso de la encarnación, ¿cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios mismo se hace carne? Bueno, esto sucedió sencillamente porque Dios lo determinó así. Eso lo muestra Juan capítulo 1. Tal vez alguna vez lo han leído. Busquémoslo rápidamente. Hay otra cita allí, pero voy a mirar rápidamente San Juan capítulo 1, versículo 1, para que no se nos quede por fuera esta pequeña lectura. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando del milagro de la encarnación. Por amor a nosotros, por darnos su perdón. Y ahorita lo cantábamos: Dios me ama. Maravillosamente ocurre esto, y Jesús decide hacer la voluntad de su Padre. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 dicen: haya pues en ustedes o en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es lo primero que vemos. El Verbo de Dios deja el trono porque era la voluntad de su Padre, la encarnación. Lo siguiente que vemos es que todo el tiempo que Jesús pasó en la tierra, todo el tiempo que el Señor estuvo entre nosotros, se dedicó a una sola cosa. Según Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús está hablando y dice: porque he descendido del cielo no para hacer... ¿Lo está leyendo? ¿Lo tiene ahí a la mano? Está hablando Jesús y le dice a la gente que lo escucha: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nada de lo que Jesús hizo en la tierra fue casualidad. Nadie lo forzó, a él nadie lo presionó. Intentaron, eso sí. Trataron de tentarlo, el diablo lo tentó, los hombres lo tentaron. Pero nada de lo que Jesús hizo en la tierra fue por su propia iniciativa.
Todo era la voluntad de su Padre. Todo, absolutamente todo. Además de esto, está lo más impresionante de todo. Porque listo, se encarnó, ¿cierto? Se hizo hombre. Vivió entre nosotros haciendo la voluntad del Padre. Se hizo carne porque el Padre lo quiso así. Y todo lo que vivió en su carne, lo vivió por causa de la voluntad de su Padre. ¿Y cómo es que el Hijo de Dios, haciendo la voluntad de su Padre, llega a ser crucificado en medio de dos criminales? Sencillamente porque esa era la voluntad de su Padre. Aquí hay dos pasajes que quiero que recordemos. Uno es Lucas 9:22. Dice así: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto se lo hablaba él a los discípulos. Tremendo. Aquí nos podemos dar una idea. Jesús no tenía nada al azar, él sabía lo que iba a pasar. A él no le iban a meter un disparo, no le iban a matar con un rocazo como dicen los muchachos en la calle, no era que le iban a meter una puñalada, no. Él sabía cómo iba a morir. La crucifixión fue parte de la voluntad de su Padre. Mateo 26:39, que es el segundo texto que aparece aquí, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y todos sabemos cómo terminó la historia. A Jesús, inevitablemente, lo llevaron como un criminal, lo golpearon, lo escupieron, lo abofetearon, lo humillaron de la forma más terrible, pero todo eso era la voluntad de su Padre. Sin embargo, solo hasta la resurrección es que comprendemos cuál era la voluntad de aquel que murió en la cruz por nosotros. A diferencia de la mayoría de la gente o de los hijos, digamos que tuviéramos hipotéticamente la posibilidad de expresar nuestra última voluntad, a nosotros nos toca hacerlo cuando, antes de morir. Si usted quiere expresar su última voluntad o hacer un testamento, ¿cuándo le toca hacerlo? Pues antes de morirse. Si se murió, ¿ya qué hace? ¿Verdad? Pero como nuestro Rey y Salvador, nuestro Cristo de la gloria, es totalmente diferente y es asombroso y sobrepasa todo lo que sabemos y entendemos. El Señor emitió su última voluntad después de resucitar. ¿Sí? Lo hizo ¿en dónde? En el famoso texto de Mateo 28, que tal vez todos conocemos, que lo hemos recitado, que lo hemos escuchado en un montón de mensajes. Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a leerlo juntos, por favor, búsquelo en su Biblia. Algunos textos no los dejé ahí en las presentaciones para que los podamos leer. Dice la Biblia, me gusta esta imagen, no sé si la alcanzan a notar. Aquí está, digamos, la representación del Señor. Aquí está su mano con un hueco en su mano, y aquí están sus discípulos. Es el resucitado el que expresa estas palabras, y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Padre no podía quedarse quieto mirando cómo el pecado desde Génesis acababa con la humanidad, cómo se desarticula la esencia de todo lo que Él creó. Él no se iba a quedar con los brazos cruzados. Él diseñó un plan. El plan estaba claro desde el principio, y Jesús dice: yo necesito que ese plan se cumpla. Es el sueño de mi Padre y es el mío también. Vayan y cuéntenles a la gente. En la versión de Marcos dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La buena noticia es que nosotros, siendo los criminales, los malhechores,
tenemos la posibilidad de ser perdonados por el inocente que pagó en la cruz del Calvario lo que debíamos pagar nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, para que otros conozcan al Señor, sean salvos y puedan caminar con Dios, para que conozcan todo lo que el Señor preparó para ellos. Quiero preguntarle algo, ¿usted comprende este mensaje? Yo no estoy poniendo a prueba su intelecto. Hago la pregunta es ¿por qué? Podríamos decir, no, pastor, clarísimo. De hecho, esto no es nuevo para mí, yo ya lo sabía. Pero una cosa es comprenderlo teóricamente y otra cosa es vivirlo. Estamos hablando de que el que murió en la cruz del Calvario expresa su última voluntad, y más adelante, cuando está en Hechos capítulo 1, Él está frente a un montón de gente, está próximo a ascender al cielo y les dice lo mismo: ustedes van a recibir poder, yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dar poder para que sean mis testigos, para que le hablen a la gente de mí. Pero hay personas que no lo entienden así. Escuchen, la gente que nos rodea, en cierta manera, está en nuestras manos. Hay un montón de gente que no conoce al Señor, conoce de religión, tiene las ideas, los conceptos tal vez, pero necesitan conocer el Evangelio, necesitan ser discípulos. Esa gente es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos. Algunas de las personas que se congregan aquí tienen parientes que no son cristianos y son gente importante para ustedes. Es nuestra responsabilidad. Pero ¿sabe que no todo el mundo la capta? Y hay una verdad espiritual que debemos tener en cuenta y la he traído a colación esta mañana. Hay una historia interesante por si necesitamos entender esta cuestión. Lucas 16 del 27 al 31 es la historia de un rico y de un pobre mendigo. Ambos mueren, y la imagen de esta historia dice lo siguiente: 27. Entonces le dijo, hablando el rico, ya muerto, en algún lugar: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Está hablando de Lázaro. Él está en la condenación, está atormentado, pero se da cuenta que Lázaro sí está en la presencia del Señor, sí es salvo, sí está disfrutando de la eternidad. Y él le dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico está siendo atormentado y tiene 5 hermanos. Y le dice en esta historia a Abraham: por favor, manda a Lázaro que vaya y les hable a ellos, yo no quiero que ellos lleguen aquí. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Es verdad que hay gente que dice: hasta no ver, no creer, ¿no? La mayoría de la gente piensa así. Pero miren, el corazón humano está tan dañado que ni siquiera viendo a un muerto resucitado creería. Eso es un asunto personal. Y nosotros tenemos la buena noticia. Hoy podemos hacer esto. No necesitamos morir para pensar que Dios mande a otro a predicar a nuestra familia, que Dios envía a otro a hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio. O alguno aquí, ¿tienes a alguien en tu lista? Yo quiero que fulanito de tal se vaya al infierno. Yo tengo un primo que es más, yo no sé, me cae como mal. Ojalá que nadie le hable, que se condene. Siento que eso como que no cuadra. De hecho, si habláramos de esa manera, sospechoso que estemos salvos, porque aquel que ha sido rescatado por amor y por gracia desea que otros vivan lo mismo, independientemente de lo que nos haya pasado en la vida.
Hay que ser muy crueles para dejar morir a una persona sin Cristo. Mi esposa decía hace casi 8 días, tenemos la cura para el cáncer. El pecado es peor que un cáncer y no lo compartimos. Es tiempo de que hagamos la última voluntad del Señor, que podamos cumplir la última voluntad de nuestro Salvador. Hay algunos que no lo entienden, hay algunos que no lo comprenden. Hay gente que está esperando. Yo he escuchado gente buscar de Dios, sobre todo en los muchachos, ¿no? Nos pasa mucho con los jóvenes. Yo he escuchado padres de familia que dicen, ay, mi hija, mi hijo, no se vaya a meter a una iglesia, disfrute de la vida, rompe, goce. Asocian la vida loca con el disfrute, el desenfreno y las risas locas con el gozo verdadero. Pero hay personas que sí entienden el mensaje. El apóstol Pablo, algunos conocen la historia, el gran apóstol Pablo lo queremos mucho, pero porque Cristo lo salvó. Porque antes de eso, ese señor era un enemigo. Hablar del apóstol Pablo era como si habláramos de un sicario que está esperando a ver en qué momento salimos de aquí, de este edificio, para matarnos y disfrutar de nuestra muerte y de nuestra agonía. Pero el Señor, en su misericordia, lo rescata, va a su encuentro, Pablo es salvado, y después de eso, Pablo encuentra el propósito para vivir. Dios lo elige y le dice, Pablo, yo quiero que tú lleves el mensaje a muchas naciones. Y Pablo escribe esto, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. Mire, para nosotros como cristianos, anunciar el Evangelio no es algo por lo cual debamos darnos aplausos o darnos gloria, darnos cepillo. Uy, no es que yo gano mucha gente, es que yo soy un ganador de almas, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. O sea, es lo que nos toca hacer. Si realmente somos cristianos, predicar el Evangelio es lo lógico. Dice además el apóstol Pablo, dice, me es impuesta necesidad. ¿Quién hace eso? Cuando el Espíritu Santo está vivo en nuestros corazones, usted no se puede aguantar. Usted no se imagina su vida, una mañana, una tarde, una noche, sin haber publicado, sin haber hablado del Señor a alguien, sin haber compartido una semana donde usted sepa que no hubo una persona que pudiera recibir algo de Dios por parte suya. Es imposible. Y dice el apóstol Pablo, ay de mí, ay de mí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado en eso? Voy a ponerles un ejemplo. Un día X usted va y visita a un familiar que usted hace rato no visita. Es más, esa persona ni siquiera sabe que usted es cristiano. ¿Qué pasaría si usted se termina de hacerle la visita y vuelve otra vez a su cotidianidad y se da cuenta que usted no le predicó el Señor? No, otro día hoy. ¿Quién garantiza que esa persona va a seguir viva? Es más, ¿quién garantiza que usted va a estar vivo? La última voluntad del Salvador es que hablemos, que le prediquemos. En estos días escuchaba una historia muy bonita de una persona que de verdad recibió al Señor y tiene una fe y un amor tan grande que a la que es actualmente la esposa de su ex esposo la visita para llevarle el mensaje. Ellos se separaron, pasaron unos años y él rehizo su vida con otra persona. Pero esta mujer llena de Dios no solamente piensa en que se salve aquel que fue su ex esposo, sino también aquella que es la actual compañera de ese hombre. ¿Cómo puede ser algo así? Eso es el amor de Dios, latiendo en el corazón de una persona. Está en nosotros.
¿Qué se necesita para cumplir la voluntad de alguien, la última voluntad de alguien? Supongamos que se muere alguien por aquí afuera, un señor en una bicicleta, no sé, le dio un palo y ahí. Bueno, perdón, no se puede morir. Digamos que cae, ¿cierto? Y la persona está allí con un dolor muy fuerte en el pecho y empieza a decir: por favor, díganle a mis hijos que los amo, que por favor me lleven a mi tierra y que no se queden. Y usted está allí. Si usted no es nadie, esa persona, ¿a usted le importará la última voluntad de esa persona? Seguramente no. La última voluntad de alguien, el último deseo de una persona, solamente va a ser importante cuando para usted esa persona sea muy importante. Pues en términos legales hay otra cosa, ¿no? Si hay un testamento, pues ya es otra cosa. La ley o un abogado tiene que hacer cumplir lo que dice el testamento. Si existe, eso se tiene que cumplir legalmente. Y alguien por responsabilidad podría: no quisiera que este testamento se cumpla, pero esa fue la última voluntad del difunto y hay que hacerlo. Por legalidad, por responsabilidad. Pero realmente yo creo que la mayor razón es porque se trata de alguien importante. ¿Quién es el Señor Jesucristo para nosotros? ¿Qué es Él para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es cualquiera, no más. Porque es que bien, hay personas que dicen: uy, el pastor nos tiene asoleados con eso. Creo que este es como el tercero o el cuarto mensaje que están hablando del mismo tema. ¿Será que esto tiene que ver con nosotros? Por mí usted no haga nada, se lo digo, porque un día se va a cansar, un día le voy a caer mal y no va a querer hacerlo más. Pero si lo vas a hacer por el Señor, por aquel que ocupó tu lugar en la cruz del Calvario, eso es otra cosa. Él me compró, Él me rescató. Hoy es un tiempo para que creas esto. Si todavía no lo crees, yo te digo: el Señor murió en la cruz, ocupando tu lugar. Él se dejó matar para darte perdón, para darte salvación. Y su última voluntad, su último anhelo, es que le des a conocer a otros esa verdad, que se lo compartas a otros. El apóstol Pablo dijo: yo no puedo dejar de vivir, yo no puedo vivir sin predicar el Evangelio. En Filipenses hay un texto hermoso. Pablo está ya viejito y dice: yo ya estoy que me muero, y aquí entre nos, una parte de mí quisiera morirse, porque si me muero yo sé que me voy con el Señor. Pero saben que hay una cosa que me aprieta, estoy como entre la espada y la pared, dice el apóstol Pablo. Así como quiero morirme para estar con el Señor, desearía vivir otro poquito. ¿Sabe para qué? Para ver si puedo predicarle a otros más. A ver si puedo hablarle a alguien más del Señor. Cuando uno realmente ama, cuando uno verdaderamente tiene en su corazón un afecto, un aprecio, la persona vale, yo estoy seguro que usted va a cumplir o va a tratar de hacer cumplir esa última voluntad. Piensa por un momento en un papá, no sé, tu papá, tu mamá, o tal vez un hijo. Voy a poner un ejemplo. Digamos, un niño agonizando le dice a su papá: papá, me estoy muy débil, yo creo que ya no aguanto más, solo te pido una cosa: deja de tomar, deja de emborracharte, papá. ¿Usted qué cree? Si el papá realmente ama a ese hijo, ¿lo hará o no lo hará? O por lo menos luchará para hacerlo, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. O que un papá esté allí y le diga a su hijo: hijo, por favor, cuida de tu madre. ¿Aló? Si tú amas realmente, la última voluntad de esa persona tiene un efecto poderoso. Eso no va a ser tan fácil. ¡Ay! Se me olvidó. Y Dios mío, hace mes y medio que... No, cuando realmente hay amor, esas palabras son importantes. Ahí está la reflexión, ahí está el llamado.
Y sabe que creo que el Señor dijo, bueno, yo no estoy muy seguro si mis discípulos se acordarán. Tal vez se les va a pasar. Pero el Señor es tan sabio que dijo, yo sé cómo voy a hacer para que no se les olvide. Y Él instituyó la cena del Señor.